Vamos a hablar sobre la oración en concreto y los tipos de oraciones compuestas que existen. Para construir un texto necesitamos saber que existen oraciones yuxtapuestas en coordinación y en subordinación. Vamos a presentarles el temario para el día de hoy. ¿Qué es la oración? Tipos de oraciones, oraciones coordinadas, oraciones yuxtapuestas y oraciones subordinadas. Muy bien. Vamos a irnos en este momento a la definición de qué es una oración. Para todos ustedes, antes de leer lo que es la definición, voy a pedirles que puedan, por favor, ver este cuadro y leer los carteles y decirme pueden hacer zoom con su, con su pantalla. Yo veo que sí se puede. A ver, de todas formas, el point, ahí está. Ahí está. Leemos la primera oración. ¿Qué dice? Leemos el primer cartel. El museo permanece cerrado los lunes. Cerrado los lunes, guarden silencio y silencio, por favor. ¿Cuál de estos, jóvenes y señoritas, es una oración? Voy a considerar participación. ¿Quién puede responder, por favor? Yo. Ya. ¿Cuál? Profesor, es el museo permanece cerrado los lunes. Ya, muy bien. Listo. Voy a anotar entonces el nombre de los dos jóvenes. ¿Qué se llama? El primero que ha participado. Fernández Cárdenas Juan Pablo, profe. Fernández. Cárdenas Juan Pablo. Cárdenas. ¿Y el otro joven? ¿El otro que ha participado? Álvaro Aruquipa pasa, profesor. Aruquipa. Pasa. Listo. Pasa. Muy bien. Muy bien, Aruquipa pasa y Fernández Cárdenas. Listo. Los dos tienen razón. El museo permanece cerrado los lunes. Esa es la oración. Ahora, ¿cómo se han dado cuenta? A ver, te voy a preguntar a ti, Aruquipa pasa. ¿Cómo te has dado cuenta que es una oración? Debido a que el texto mismo lo dice, es un conjunto de oraciones o de palabras con las que está expresando un sentido gramatical completo. Ya, pero ¿cómo tú te has dado cuenta que esa es la oración y no es cerrado los lunes, guarden silencio o silencio, por favor? Porque expresa una idea completa. Muy bien, ya, expresa una idea completa. A ver, Fernández, ¿tú cómo te has dado cuenta que es una oración? Porque expresa más sentido en la oración. Por ejemplo, el museo permanece cerrado los lunes. Otro ejemplo, digamos, silencio, por favor, sería como un anuncio, algo que está diciendo la gente. Claro, ya. Bueno, los dos más o menos tienen razón, pero vamos a determinar algo. Acá, en este ejemplo, nos vamos a dar cuenta que es una oración porque tiene un verbo y tiene sujeto y predicado. El verbo, el museo permanece cerrado, el verbo es este, permanece. Muy bien. Entonces, estamos determinando que las oraciones se van a caracterizar por una situación, porque tienen verbo. Y además, aquí una información extra, las oraciones comienzan siempre con mayúscula inicial y cierran con un punto. Aquí estamos viendo que comienza con mayúscula y tiene un punto al final, como todos los demás. Pero, además de eso, el verbo es lo que va a determinar que tiene sentido completo. ¿Sí? El museo cerrado los lunes. Ahí no tiene verbo. Cerrado los lunes. No tiene verbo. Bueno, tiene verbo, pero no está completo. Guarden silencio.
Silencio, por favor. Todos tienen verbo, pero acá lo que lo diferencia aparte del verbo es que tiene un sujeto y un predicado. ¿Qué permanece cerrado los lunes, jóvenes? El museo. El museo, muy bien. Entonces, el sujeto es el museo y el predicado permanece cerrado los lunes. Y como dice aquí la definición, dice, ¿qué es la oración? La oración es una unidad de información donde cada oración está delimitada por signos. Muy bien, en este caso un punto. Fónicos que indican que ha concluido. La oración tiene un sentido completo y autonomía sintáctica. Sus constituyentes son el sujeto y el predicado. Una oración sola por sí misma va a tener un sentido bastante concreto. ¿Ya? Ahora, vamos a irnos a la siguiente diapositiva. Como ustedes verán, el verbo, jóvenes, es lo más importante para diferenciar los tipos de oraciones que tenemos. Como podrán ver, dice aquí, en la lengua castellana existen dos tipos de oraciones, distintas según se use uno o más verbos conjugados. En las oraciones vamos a encontrar que existen oraciones simples y oraciones compuestas. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos. Las oraciones simples son aquellas que se forman alrededor de un solo verbo. Y las oraciones compuestas son las que tienen uno o más verbos. ¿Sí? Y para aquellos que se acuerdan, profesor, ¿qué es un verbo? El verbo, muy sencillo de definir. El verbo, jóvenes y señoritas, es una palabra que va a expresar acción, movimiento, estado, existencia, y siempre se va a referir al sustantivo, a la persona. Sí, va a tener una variación el verbo, una variación en tiempo, en aspecto, en modo, en voz, en número, en persona. Sí, por ejemplo, acá tenemos los siguientes verbos. El verbo caer, dormir, buscar. Están en infinitivo y querer. Acá, en este enunciado, en la lengua castellana existen dos tipos de oraciones distintas según se use uno o más verbos conjugados. Aquí vamos a encontrar verbos conjugados. En la lengua castellana existen, es verbo, dos tipos de oraciones distintas según se use, es otro verbo, uno o más verbos conjugados. Listo. Fíjense que los verbos en todo lo que hablamos, en todo lo que escribimos se encuentran. Pero en las oraciones va a ser distinto. Una va a ser simple porque va a tener un solo verbo y la otra va a ser compuesta porque va a tener más de un verbo. Tiene que tener más de un verbo. Continuamos. Le voy a tomar aquí una capturita de pantalla para que lo tengan. Se los voy a compartir más adelante. Vamos a irnos a la siguiente diapositiva. A ver. Vamos a hacer un versus, jóvenes, entre las oraciones simples y las oraciones compuestas. En este versus vamos a identificar los verbos y las mismas oraciones las vamos a comparar. Vamos a leer primero las oraciones simples. Dice aquí, salimos de clase. Punto final, se ha bajado el puntito. En esta primera oración estamos dándonos cuenta que tiene sentido completo, pero identificamos el verbo y efectivamente el verbo es este. Salimos es el verbo. ¿Listo? Ahora, la siguiente oración. Las compañeras y compañeros del equipo de fútbol tienen un encuentro en la ciudad de Cochabamba. En esta oración determinamos que tiene es un verbo. Ahí está, tiene verbo. Como se darán cuenta, en estas oraciones simples solamente va a girar todo en base a un verbo. Los compañeros y compañeras del equipo de fútbol tienen un encuentro en la ciudad de Cochabamba. ¿Quiénes tienen un encuentro en la ciudad de Cochabamba? Las compañeras y los compañeros del equipo de fútbol. Entonces el sujeto y el predicado se determinan en esa oración. Pero ahora,
Vamos a hacer el verso, a ver, la misma oración, pero como compuesta. Esta va a estar un poquito más completa y un poco compleja también. Salimos de clase y encontramos las calles vacías. En esta oración nos estamos dando cuenta que el verbo salimos se respeta. De clase y encontramos, es el otro verbo, las calles vacías. Y punto final, tiene que haber ahí el punto final. ¿Listo? Entonces, en esta oración, a diferencia de la oración simple, aquí encontramos dos verbos, que es salimos y encontramos. Es momento de leer la siguiente oración y determinar cuáles son los verbos. Las compañeras y compañeros de fútbol tienen un encuentro, aquí está mal escrito, ya mil disculpas, un encuentro en la ciudad de Cochabamba. Interesante. Las compañeras y compañeros de fútbol tienen un encuentro en la ciudad de Cochabamba que será el último de este año. Aquí hay dos verbos y están fáciles de identificar. Tiene es un verbo y será es el segundo verbo. Como se darán cuenta, en estas oraciones compuestas estamos viendo de que existe dos verbos, por tanto es una oración compuesta. Esa es la diferencia entre una oración simple con un solo verbo y una oración compuesta con dos o más verbos. Perfecto, hasta ahí, comprendido. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Capturo la pantalla. Por lo tanto, en las oraciones compuestas, jóvenes y señoritas, vamos a tener oraciones coordinadas, oraciones yuxtapuestas y oraciones subordinadas. Hay una diferencia en estas oraciones. Cada una de estas oraciones va a llevar más de un verbo. Eso está de hecho. Pero para determinar si es una oración coordinada, yuxtapuesta o subordinada, vamos a identificar que la oración va a tener características. Y vamos a leer primero las oraciones coordinadas. Dice que las oraciones coordinadas son oraciones independientes, cada una de la otra, que presentan en el sentido una igualdad, o sea, las dos tienen relación, una oración con la otra. Generalmente están unidas por una conjunción. Y claro que no es la única unión que tienen. Veremos un poquito de este tipo de oraciones. Vamos a encontrar que la oración compuesta va a ser también de estilo coordinado. Y este estilo coordinado vamos a encontrar que van a existir distintos tipos de coordinación, copulativas, disyuntivas, adversativas y consecutivas. Entonces, en este sentido, vamos a ver que en este tipo de oraciones coordinadas, en las copulativas tiene que haber una conjunción, un nexo que es la I, la E y el NI. Ejemplo, María vino e Irma la acompañó. Vamos a hacer un ejemplito nosotros a nuestra forma de entender y podemos hacer lo siguiente. A ver, con el negrito. Juan mide 1.90 y Pablo 1.80. Aquí estamos utilizando el nexo de la copulativa y, por tanto, le estamos dando a esta oración un sentido copulativo. Rosa María vino e Irma la acompañó. Juan mide 1.90 y Pablo, para que sea compuesta, tenemos que colocar verbo. Mide 1.80. Cada una tiene su verbo independiente. ¿Quién mide 1.80? Pablo. ¿Quién mide 1.90? Juan.
y se unen los dos en una relación copulativa con la I. Otro ejemplo, vamos a utilizar la ni. A ver. Él vino a casa. Ni siquiera. Él vino a casa. Ni me volteó a ver. Listo. En esta oración me estoy dando cuenta que hay una oración. Él vino a casa. ¿Quién vino a casa? Él. Listo. Este sería mi verbo. Ni es el nexo que estoy utilizando. Me volteó a ver. ¿Quién me volteó a ver? Él. Entonces volteó. Listo. Ver, perdón, es nuestro verbo. Ni me volteó a ver. Listo, aquí entonces cada uno tiene una independencia, pero está unificada con el ni. Vamos a continuar. Vamos a encontrar oraciones tipo disyuntivas, que van a estar unidas con la O o con la U. Entonces, vamos a encontrar este ejemplo. Tú harás tus deberes o yo me enojaré. ¿Quién debe hacer sus deberes? Tú. Aquí está el verbo harás. Yo me enojaré. ¿Quién se enojará? Yo. Entonces, enojaré sería el verbo. Vamos a utilizar, a ver, otro ejemplo. Ingresa a las clases o tú serás observado. Listo, aquí estamos utilizando la O como un nexo. Ingresa a las clases, el verbo de es ingresar y el otro verbo de la otra oración es serás. ¿Listo? Con U. A ver, vamos a ver. Necesito hacer ejercicio. U, optar por una dieta saludable. Fíjense, utilizo la U cuando hay choque de vocales o con O no puede ser, entonces utilizo la U. Y aquí también veo independencia en cada uno de mis oraciones. Necesito hacer es el verbo, ejercicio. U, optar por una dieta saludable. Optar es el otro verbo. Entonces, es una oración compuesta, pero de tipo disyuntiva porque tiene la O. Eso no se van a olvidar. Estos nexos, aquí tiene la O y aquí tiene la U y eso me hace determinar que es una copulativa. Prácticamente tengo que memorizar cuáles son los tipos de oraciones, ¿ya? Entonces le tomo fotografía. Paso al siguiente. Oraciones adversativas. Aquí en las oraciones adversativas voy a encontrar de que existen otro tipo de palabras que me van a ayudar a identificar qué es adversativa. Porque voy a utilizar pero, empero, más, si no, sin embargo y no obstante. ¿Por qué es adversativa? Porque me va a hacer entender que tiene que ser opuesta a la primera oración, pero en sí las dos van a ser una conjunción. Van a tener un significado igualitario. Entonces voy a hacer lo siguiente. Las personas no utilizan barbijo. Sin embargo, son conscientes que pueden
contagiarse. En nuestra vida diaria nosotros utilizamos, jóvenes, oraciones compuestas en todo lo que decimos, en todo lo que escuchamos y todo lo que leemos. Las oraciones simples generalmente las utilizamos para dar ejemplos, pero acá nos estamos dando cuenta que esta oración tiene un sentido concreto, ¿no? Las personas no utilizan barbijo, sin embargo, son conscientes que pueden contagiarse. Vamos a ver. Acá estamos utilizando uno de estos nexos que me hace contraponer a la primera oración, ¿no? Quisiera que alguien me diga cuál es el nexo que estoy utilizando en esta oración. ¿Quién quiere participar? Sin embargo, Muy bien, ¿tu nombre? Erika Cabrera Llana. Cabrera Llana. Muy bien. Entonces, fíjense, su compañera tiene razón. Estoy utilizando el sin embargo. Este es el nexo entre la primera proposición y la segunda proposición. Vamos a ver en la primera proposición qué verbo está utilizando. Las personas no utilizan barbijo, utilizan es el verbo. Sin embargo, son conscientes que pueden contagiarse. Son conscientes. Son es la conjugación de ser para tercera persona. Ellos son. Que pueden contagiarse. Aquí está. Pueden también es otro verbo, por lo tanto tiene 3 verbos esta oración y hemos utilizado el sin embargo. Vamos a utilizar otra oración. Imaginemos que un joven le está pidiendo a su mamá ir a una fiesta. Entonces la mamá le dice, puedes ir a la fiesta, pero si llegas tarde, no tendrás más permisos. Listo. En esta situación igual estoy utilizando un nexo adversativo. ¿Quién puede participar? ¿Cuál es el nexo adversativo? Profe, ¿Ya? Muy bien, el primero que ha pero. respondido, ¿quién era? Andrés Apasa. Apasa Andrés. Andrés. Listo. Perfecto. El pero es el nexo que yo estoy utilizando, ¿no? Y vamos a ver los verbos en este momento por participación. Puedes ir a la fiesta. En esa conjunción, perdón, en esa proposición, ¿cuál es el verbo? ¿Quién quiere participar? Verbo. ¿Y el profe? Ya. Participe, por favor. De primero su nombre. Es el Márquez profe. Vargas Nayeli. Ya, a ver, Nayeli. ¿Cuál es el verbo? Puedes ir a la fiesta. El verbo, el de ir. Muy bien, ir. Nayeli, apellido. Márquez Vargas. Ya, Márquez. Listo. En el segundo, el joven que hace rato ha dicho que quiere participar. En la segunda proposición, si llegas tarde, no tendrás más permisos. ¿Cuál? Llegas, profesor, ahora qué pasa, llegas es la proposición. Ya, El verbo. el verbo es llegas. ¿Cuál es el otro verbo? ¿Quién quiere participar? Tendrás. Muy bien, tu apellido. Choque Mamani. Choque Mamani. Listo. Entonces nos estamos dando cuenta que también en este tipo de oraciones adversativas estoy utilizando el sin embargo, el pero. Como verán, hay un error común que cometen muchos periodistas y a veces lo cometen los mismos estudiantes y algunos profesionales. ¿Qué es lo que utilizan? Como verán, solamente se puede utilizar uno de estos, pero, en pero, más, si no, sin embargo y no obstante, porque esas son las que son adversativas. Pero hay profesionales, personas que utilizan lo siguiente y dicen así. Puedes ir a la fiesta, pero sin embargo,
Si llegas tarde no tendrás más permisos. Estamos utilizando las mismas categorías en el mismo sentido. Entonces, ¿qué se le llama eso? Redundancia. O bien decimos pero, o bien decimos sin embargo. O podemos decir no obstante, o podemos decir empero. Pero no podemos decir los dos ni tres al mismo tiempo. Entonces van a darse cuenta y desde ahora ustedes también tienen que corregir su forma de hablar. Puedes ir a la fiesta, sin embargo, si llegas tarde no tendrás permisos. Puedes ir a la fiesta, pero si llegas tarde no tendrás más permisos. Esa es la forma correcta de utilizar en las oraciones adversativas. Tomo una fotito para ustedes. Vamos a irnos al último, que son las oraciones consecutivas. Aquí las oraciones consecutivas nos van a dar una continuidad y vamos a utilizar las siguientes palabras. Pues, luego, con qué, por consiguiente, por tanto, por lo tanto, así que, entonces, en consecuencia. Vamos a escribir un ejemplo. Tomar fotografías con cámaras de alta resolución es bueno. Tomar fotografías con cámaras de alta resolución es mejor opción. Coma. Por consiguiente, tomar fotografías con cámaras de alta resolución es mejor. Por consiguiente, habrá mayor resolución. Ya, muy bien. Listo. En esta oración compuesta me estoy dando cuenta que estoy dando una consigna, ¿no? ¿De qué dice? Tomar fotografías con cámaras de alta resolución es mejor opción. Por consiguiente, habrá mayor resolución. Es como una sugerencia que me está dando la empresa. Por lo tanto, acá yo tengo que identificar cuál es el nexo consecutivo. Y voy a resaltar este que es por consiguiente. Sí, por consiguiente aquí está en la lista, por lo tanto es una oración compuesta coordinada. Ahora debo de identificar cuáles son los verbos. Tomar es el verbo, muy bien. Fotografías con cámaras de alta resolución es también mejor opción. Por consiguiente, habrá mayor resolución. Fíjense, en esta oración estoy encontrando tres verbos y estoy utilizando un nexo por consiguiente. Voy a pedir a un estudiante en este momento que pueda pensar en una oración, ¿sí? Utilizando cualquiera de estas palabras para hacer una oración coordinada. Y pueda decirme si quiere participar. Aparte de Fernán, Saruquipa, Cabrera, Paso, Nayeli, Choque, vamos a pedir que den paso a otros jóvenes, a ver, para que podamos participar. ¿Alguien que quiera participar, jóvenes? Utilizando una oración con cualquiera de estos nexos. Una oración compuesta, hecha con esos nexos. ¿Algún voluntario que quiera ganar un punto extra como sus compañeros? Yo, profe Zuñagua. Muy bien.
7. ¿Soñaba qué? Soñaba que gana, profe, la última. La oración sería: Kate fue al cine, luego a su casa. A ver, díctame. La oración, profe. Sí, por favor. Kate fue al cine, luego a su casa. Ya, vamos a... A ver. Su compañera dice lo siguiente. Kate fue al cine, luego a su casa. Ya, estamos utilizando el nexo luego. Perfecto. Hasta ahí estamos bien. En el primer nexo, en la primera proposición estamos encontrando Kate fue al cine. ¿Quién fue al cine? Kate. Perfecto. Luego a su casa. En esta proposición, ¿hay verbo, jóvenes? ¿Alguien se está dando cuenta? ¿Hay verbo, sí o no? No hay verbo. ¿Por qué? Porque en las dos en la oración compuesta tiene que haber más de un verbo, y en este caso solo hay fue. Aquí estamos utilizando el mismo verbo para determinar a su casa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí lo vamos a modificar, no se preocupen. Agarramos, borramos y vamos a aumentar. Kate fue al cine, luego podemos complementar ahí. Luego Kate fue al cine, luego contó a sus padres de qué trataba la película. En esa oración, ahora sí ya tiene más sentido. Ya se ha vuelto en una oración coordinada. Primera proposición, Kate fue al cine. Luego, perfecto, para que continúe, contó, este es el segundo verbo, a sus padres de qué trataba la película. ¿Sí? Aquí hay otro verbo, conjugado. Listo. Entonces, como se darán cuenta, aquí tengo que siempre ser un poco más específico, más abierto. Tengo que dar más información en las oraciones compuestas coordinadas. No se olviden, esa es la forma de hacer una oración coordinada. Entonces voy a tomar otra captura de pantalla para que ustedes lo tengan. ¿Ok? Hasta ahí las oraciones coordinadas. Y fíjense, esta es la tablita que ustedes pueden tomar ahorita captura de pantalla. Recapitulando nuevamente en qué consisten las oraciones coordinadas. A ver, vamos a tener proposiciones y nexos coordinantes. En las copulativas ya hemos dicho que vamos a utilizar la I, la E y el NI. En las disyuntivas la O y la U. En las adversativas pero, empero, más, si no, sin embargo y no obstante. En las consecutivas pues, luego, con que, por consiguiente, por tanto, por lo tanto, así que, entonces, en consecuencia. Entonces, estas son las formas en las que yo tengo que memorizar esta tablita para detectar si es una oración coordinada, ¿sí? Y las proposiciones, como se habrán dado cuenta, son las oraciones con sentido dentro de una oración compuesta. Voy a volver y voy a irme a las oraciones yuxtapuestas. A ver. Aquí se me dio, aquí no me da. Ya. Voy a irme a las oraciones yuxtapuestas y voy a ver lo siguiente. ¿Qué es lo que dice? Una oración yuxtapuesta también es una oración compuesta. Tiene más de un verbo. Y contiene proposiciones que no están unidas por ninguna conjunción. En el anterior ejemplo estaban unidas por conjunciones, por nexos. En este caso, las oraciones yuxtapuestas no van a estar unidas por conjunciones ni elementos de conectores. Nada, no va a tener esa unión. Pero va a tener un elemento conector
que se va a caracterizar porque está suprimido. Va a dar lugar a una pausa, pero no se va a escribir. Y esta pausa va a ser gráfica, con algún signo de puntuación. Entonces, en el anterior ejemplo, acá por ejemplo, nosotros veíamos que hay palabras que se utilizan como nexo. Pero en las oraciones yuxtapuestas, los nexos van a ser los signos de puntuación. O sea, estos signos de puntuación le van a dar el sentido a la palabra. Fíjense en este ejemplo. Acá vamos a determinar lo siguiente. Dice aquí, la oración. Primero limpiaremos el cuarto. Estos corchetes y estos paréntesis solamente es para ver que aquí hay una proposición y esta es otra proposición. Primero limpiaremos el cuarto. En esta proposición, ¿cuál es el verbo? Limpiaremos. Después recogeremos la basura. ¿Cuál es el verbo en esta proposición? Recogeremos. Y dice que las oraciones yuxtapuestas tienen que estar unidas, ¿sí? Tienen que tener una pausa oral y unidas gráficamente por un signo de puntuación. En este caso, el signo de puntuación, jóvenes y señoritas, es la coma. ¿Sí? Entonces, no olvidemos, tenemos punto, tenemos coma, tenemos punto y coma, tenemos 2 puntos. Tenemos también ese tipo de elementos, ¿ya? Entonces, cualquiera de estos signos va a ser utilizado para que yo pueda determinar si es una oración yuxtapuesta. Entonces, si yo leo, primero limpiaremos el cuarto, después recogeremos la basura, punto final. Entonces me doy cuenta que es una oración compuesta, tiene 2 verbos, pero ¿qué tipo? Yuxtapuesta porque está dividida y unida por un signo de puntuación que es la coma. En el siguiente, fíjense, el tráfico había empeorado desde la mañana. Punto y coma. Ese es nuestro nexo. Entonces así me doy cuenta que es yuxtapuesta. En la tarde disminuyó un poco la afluencia de autos. Punto y coma. Aquí está mi otro nexo. Al anochecer, nuevamente la autopista estaba repleta de carros. Punto final. Fíjense, el verbo en esta primera proposición. El tráfico había empeorado desde la mañana. En la tarde disminuyó un poco la afluencia de autos. Disminuyó es el otro verbo. Al anochecer, nuevamente la autopista estaba repleta de carros. Fíjense, en esta oración compuesta hay 3 verbos y hay 2 signos de puntuación que son punto y coma, que me hacen entender que es una oración yuxtapuesta. Porque una oración está sobrepuesta a la siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Que esta oración es, por así decirlo, la oración principal y la siguiente oración es la que va a complementar esta oración principal y la siguiente también sigue dando más información sobre la oración principal. Fíjense, el tráfico había empeorado desde la mañana. Muy bien, yo ya sé que ha empeorado. En la tarde me está dando más información. Después del punto y coma. Disminuyó un poco la afluencia de autos. Punto y coma. Al anochecer nuevamente la autopista estaba repleta de carros. Fíjate, por eso se llama yuxtapuesta, porque una oración se está sobreponiendo ante la otra. No le está dando más información. A esta le está dando más información esta y a esta le está dando más información esta. Entonces, por eso se llama yuxtapuesta, ¿no? Porque tiene muchas proposiciones y están unidas cada una por signos de puntuación. Vamos a leer el siguiente ejemplo. Dice, la cara de ellos era de absoluta tristeza. 2 puntos. Su hijo más querido había fallecido. En este caso, ¿cuál es nuestro signo de puntuación que nos hace entender que es una oración yuxtapuesta? Son los 2 puntos. Se está sobreponiendo porque después de los 2 puntos siempre se coloca una información extra o algo que me va a hacer entender la primera oración. En la primera oración determino cuáles son los verbos. La cara de ellos era de absoluta tristeza. Su hijo
más querido había fallecido. El verbo es había. En el siguiente, fíjense, aquí hay otro tipo de signo de puntuación. En este caso, aquí vamos a leer, ella pensó, todo saldrá bien. Esta oración es una oración completa, pero también tiene signos de puntuación. ¿Qué signo de puntuación es el que estamos viendo? Lo voy a escribir aquí, continuando esto. Son las comillas y son los dos puntos. ¿Cuál de estos dos será el que está determinando la yuxtaposición? Vamos a determinarlo. Aquí está el primero, dos puntos y las comillas. En este caso estamos utilizando, ¿qué dice la definición? El elemento conector ha sido suprimido. Esta es la gráfica con algún signo de puntuación. Coma, punto y coma, dos puntos, etc. Entre los signos de puntuación tenemos también las comillas, tenemos el guión. ¿No ve? ¿Qué otros signos de puntuación tenemos? A ver. Guión, comillas, signos de admiración, signos de interrogación. Tenemos puntos suspensivos. Entonces, de esa manera voy a determinar que existen distintos tipos de signos de puntuación. Y acá estamos viendo uno de esos ejemplos. De tal manera, en esta primera proposición vemos que existe un verbo independiente, ella pensó. Dos puntos, entre comillas. En este caso, los dos puntos están separando a la otra proposición. Todo saldrá bien. Entonces, aquí la conjunción, ¿cuál es el signo de puntuación que estamos utilizando? Acá se determina que los dos puntos es el signo de puntuación. ¿Ya? Esos dos puntitos. Y entre comillas también está haciendo una pausa, un énfasis para que yo me dé cuenta y me está dando a entender de que todo saldrá bien. Saldrá es el otro verbo. Entonces, esas son las oraciones yuxtapuestas, jóvenes. De esta manera se diferencian las oraciones yuxtapuestas de las oraciones coordinadas. Una oración yuxtapuesta tiene signos de puntuación y esos signos de puntuación después tienen otra proposición, otra oración con un verbo que da más información sobre la primera y se yuxtapone. ¿Por qué? ¿Qué es yuxtaposición? Es sobreponerse ante la otra oración. ¿Sí? Entonces es como si pudiéramos una oración sobre otra oración, sobre otra oración, y las tres oraciones dan un sentido completo. En este caso, igual, las dos oraciones dan un sentido completo. Ella pensó, ¿es una oración? Sí. Dos puntos, todo saldrá bien. Ah, ya, entonces nos está dando una información más general para que yo comprenda la oración. De esta manera estaríamos comprendiendo las oraciones yuxtapuestas.
las oraciones subordinadas. Dice que las oraciones subordinadas se van a definir. Son oraciones que tienen por lo menos una proposición subordinada. Esto quiere decir lo siguiente. Recordemos los siguientes elementos que subordinan y por lo tanto proposiciones. Una oración va a depender de la otra oración. Ahora sí, más claro. La oración subordinada. La primera oración la va a volver dependiente a la segunda oración. En este caso vamos a ver con pronombres relativos. Dice lo siguiente, el avión que rescataron las fuerzas especiales era propiedad de TWA. ¿Cuál es el verbo? El avión que rescataron las fuerzas especiales. Hasta aquí me doy cuenta que todo esto es una proposición. El avión que rescataron las fuerzas especiales. Y esta otra proposición va a estar subordinada a esta primera oración. Porque si yo, aquí voy a tapar, fíjense. Si yo tapo esa oración y solamente leo era propiedad de TWA, tiene sentido, pero no tiene un sentido concreto. ¿Qué era propiedad de TWA? No sé. Entonces, sí o sí, esta primera oración le va a dar sentido a la segunda oración. Por eso se llama subordinada, porque esta oración está subordinada al sentido de la primera. Y obviamente en la segunda oración voy a encontrar que existe un verbo. Era propiedad de TWA. Entonces, pronombres relativos, ¿no? Aquí estoy utilizando los pronombres relativos. En este siguiente ejemplo, encontramos a Lucho donde lo dejamos. Encontramos a Lucho, hasta ahí es una oración. Dejamos es el otro verbo, por tanto es una oración compuesta. Pero ahora, si yo tapo esta oración, ¿dónde lo dejamos? No tiene sentido, ¿se dan cuenta? Sí, tiene verbo, ¿dónde lo dejamos? Y no tiene signo de interrogación, ¿dónde lo dejamos? Estamos dando una afirmación. Entonces, para que esta oración tenga sentido, por eso se llama subordinada, tengo que destapar la otra oración y recién va a tener sentido. Encontramos a Lucho. Perfecto. Ella solita tiene sentido. Y cuando le aumentamos donde lo dejamos, ahí le estamos dando un sentido más amplio. ¿Ya? Entonces, fíjense, igual aquí, la primera oración subordina a la segunda oración. Vamos a irnos con conjugaciones subordinantes. Irá contigo a la fiesta si le invitas. Aquí el verbo es irá. Voy a separar. Irá contigo a la fiesta. Si yo vuelvo a tapar esta primera oración, si le invitas. ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Pero si yo destapo la oración, entonces me doy cuenta que tiene sentido. Ahora, si ir a la fiesta, si le invitas. Y aquí estoy viendo otro verbo, invitar, conjugado. Tú la invitas, yo la invito, él la invita, nosotros le invitamos. Si tú la invitas, entonces fíjate que ahí la oración subordinada es la segunda. Y aquí estamos utilizando una conjunción, que es el sí. Entonces aquí me doy cuenta que el sí es una conjunción. Pronombres interrogativos. Otro tipo de oración subordinada es con pronombres interrogativos. Nos interesa saber qué podemos hacer. Nos interesa saber qué podemos hacer para ayudarte. Entonces, nos interesa. ¿Dónde está ahí el verbo? Saber. Divido la oración. ¿Qué podemos hacer para ayudarte? En esta segunda proposición, hacer es el verbo.
Pero si yo tapo esta oración, nos interesa saber, ¿tiene sentido? Sí, tiene sentido. Si yo tapo esta oración, ¿tiene sentido? ¿Qué podemos hacer para ayudarte? También tiene sentido. Pero cuando las dos oraciones se unen, tiene un sentido más claro. Nos interesa saber qué podemos hacer para ayudarte. Cada una depende de la otra. Y aquí estamos utilizando un pronombre interrogativo. ¿Y cuál es ese pronombre interrogativo? Es el qué. ¿Qué podemos hacer para ayudarte? Ahí estamos utilizando el pronombre interrogativo en vez de utilizar signos de puntuación. ¿Qué podemos hacer para ayudarte? Y existen las oraciones subordinadas con adverbios interrogativos. Ejemplo, no saben cómo ha ocurrido esto. Saben, verbo, a, verbo. ¿Sí? ¿Por qué a es verbo? Porque tiene h y además es de hacer, de algo. Entonces, aquí podemos darnos cuenta de lo siguiente. Dividimos nuevamente la oración y nos damos cuenta. No saben, es un verbo, es una proposición. ¿Sí? Tiene sentido. ¿Cómo ha ocurrido eso? Es una pregunta. ¿Cómo ha ocurrido eso? Y también tiene sentido propio. Pero una depende de la otra para que tenga mejor sentido. No saben cómo que este cómo es el nexo, el adverbio interrogativo. Ha ocurrido eso. Entonces, fíjense, voy a tomarle una captura de pantalla. En las oraciones subordinadas me estoy dando cuenta que una oración va a depender de la otra. Por lo tanto, se está subordinando, ¿no? Es como si la oración principal fuese el capitán y la oración secundaria es el soldadito. Pero el capitán y el soldadito no pueden ganar la guerra si uno no colabora al otro. Entonces, de esta misma forma, si la oración principal no tiene su oración complementaria, no se va a entender muy bien el sentido de la oración compuesta. Y una depende de la otra, como el capitán y el soldado.